Euron, desde Chile vienen noticias tremendas. Porque ciertamente la situación ameritaba que después del 4 de septiembre de 2022, cuando el pueblo de Chile dijo que no a esta constitución propuesta, bueno, pues en principio iba a haber una renovación, otra vez un proceso constituyente, esta vez tal vez más express, para que el presidente Gabriel Boric pudiera culminar dentro de su mandato constitucional la renovación de aquella constitución de 1980, escrita en dictadura y que ameritaba, por forma y fondo, ser actualizada. Y como dijeron los propios chilenos, queremos una nueva constitución. Y no se equivocaron. Pero a veces sí se equivocan las personas que dirigen el país, porque cuando criticó, no siendo presidente, y desde la candidatura al presidente Sebastián Piñera, de que era muy duro con los mapuches, y esta situación de militarización que se produjo para detener una oleada de terrorismo mapuche, pues luego, tratando de ser hippie, como definiría John Milius, aquel de Conan el Bárbaro, película de 1982, pues bueno, como definiría el hippie Gabriel Boric, abrió la mano y se la comieron los mapuches, teniendo que hacer el mismo estado de excepción y enviar al ejército chileno. Lo cual ciertamente establece el orden de prioridades de las circunstancias en este bonito país austral. Y por eso tenemos esta circunstancia de que Chile estudia crear una cárcel especial para integrantes de pueblos indígenas, lo cual ciertamente recuerda a la cárcel concordataria de Zamora, establecida por el franquismo, que iba Franco, Paquita la Culona, por las iglesias bajo palio, lo cual ciertamente era algo que se reservaban destacadas personas, muy pocas, pues esta idea de una cárcel para un colectivo en específico eh, queda muy mal. Porque al criminal, código penal, individualmente hablando, desde el periodo republicano napoleónico de la Revolución Francesa en adelante, digamos que tenemos esa circunstancia del delito individualizado, no las penas colectivas, no la situación respecto a un determinado grupo humano. Y por lo tanto, ciertamente huele muy mal el titular y el concepto que está detrás, porque tenemos esta realidad. El Ministerio de Justicia de China está analizando la viabilidad de crear un recinto penitenciario exclusivo para presos integrantes de pueblos indígenas. Hay un conjunto de parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, que ya nos han propuesto formalmente la posibilidad de que exista un establecimiento penitenciario para las personas que cumplen condena y que son parte del pueblo mapuche. Nosotros lo estamos evaluando. Ha explicado el subsecretario de Justicia chileno Jaime Gajardo en declaraciones al periódico La Tercera. Así ha indicado que el gobierno está revisando los costos de esta medida y si efectivamente es posible en el marco que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en referencia a las normas específicas para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene que haber seguridad para los internos, sus familias y también para los gendarmes, y así terminar con los disturbios en las calles de las ciudades donde están actualmente los penales, ha señalado. Este anuncio tiene lugar meses después de que la ministra de Justicia chilena, Marcela Ríos, se reuniera con diputados de distintas bancadas en el marco de los beneficios carcelarios concedidos a comuneros indígenas, al tiempo que se debatía el traslado administrativo de internos que se encontraban en huelga de hambre en la prisión de Angol, en el sur de Chile. Aquí la cosa es una prolongación respecto a un debate que hubo en el proyecto de constitución respecto al derecho propio de los indígenas, en este caso de los mapuches, porque ciertamente hay más indígenas que mapuches, a pesar de que los mapuches son la mayor parte de los indígenas, en torno a un 10% de la población de Chile, es un porcentaje bajo, respecto a los mapuches, que alguno hay, pero es en torno a un 1% de la población de Argentina, en el entorno de San Carlos de Bariloche y por aquella zona fronteriza con Chile. Por lo tanto, ciertamente tenemos esta realidad en donde en la
propuesta de constitución que salió no el día 4 de septiembre del año 2022, tenemos esa realidad constante y sonante derivada también de esa realidad de el hecho de proponer una confrontación light, pero derivada de una realidad también dura, de que los mapuches parece como que quieren, no todos, pero pareciera que quieren un estado independiente mapuche, desgajado de la República de Chile, y por tanto, digamos que puede haber eh, una incompatibilidad de objetivos a la hora de cuál es la realidad futura. Y a través del proyecto de constitución se establecía un marco separado de derecho propio, lo cual tal vez generaría algo muy parecido a las reservas indias en el ámbito de Estados Unidos, donde el poder federal no tiene ningún poder dentro de ese marco territorial, hasta el punto de que, por ejemplo, en el gran estado de Oklahoma, la mitad del territorio es parte de una reserva india. Mm, Como hay otras en donde tienen su propia policía, su propio instrumento de gobierno, eh, y en este caso sería primordial el hecho de la justicia. Por eso resulta sorprendente para alguien que venga sin conocer todo lo anterior, pero no tanto para aquel que haya seguido un poco la relación de Chile con sus indígenas, con los mapuches, en todo este proceso, ya sea con Sebastián Piñera, con Gabriel Boric, con el ámbito de la constituyente, en el ámbito de los poderes y el ámbito judicial propio. eh, Todo esto incardina con la realidad de poder culminar a quien haya que castigar con un penal propio, con una cárcel propia para los indígenas. Lo cual ciertamente es alucinante, porque como digo, eh, en teoría, la justicia debe ser igual para todos. Y un único marco jurídico de interpretación de las normas, y las normas deben ser comunes para todo el ámbito de la ciudadanía, pues en la ruptura del marco jurídico, entonces tendríamos no solamente un derecho paralelo para los indígenas, sino también su propia forma de castigo en un sistema aparte, con un sector, un segmento social que tendría su propia relación con el castigo. Crimen y castigo, como diría Dostoyevsky. Y por tanto tenemos ahí una dificultad sobrevenida para con la democracia chilena, y sirva este elemento como epígono de esta conflictividad que, como digo, en teoría era un país económicamente próspero, socialmente avanzado, pero con sus debilidades que se vieron en 2019 con esa protesta pública, después con el hecho de la propuesta de llamado de si el pueblo quería una constitución o no, para solucionar esos problemas de fondo, porque a nivel macroeconómico la situación estaba bien, pero como se suelen mirar solamente los datos macro, los datos micro, pues cuando se van deteriorando y van teniendo dificultades, pues evidentemente uno tiene esa perspectiva desde fuera de que todo va bien, pero luego la carcoma está ahí, y desde el nivel económico, nivel social, el nivel de protección de los derechos indígenas, pues hay sus dificultades. Pero lo que uno no puede es pasarse al otro lado, al hecho de ir del Chile del año 2018 a la Bolivia de 2018 tan solo en 4 años. El tema del Estado plurinacional, aunque en realidad solamente hay una única nación, porque las otras naciones que reconocen no son territoriales sino indígenas, con un retorcimiento del sistema jurídico político legal, un poco como a veces pasa también en otros países, porque Latinoamérica es amplia e incluye al Quebec, y en donde en Quebec se establece la idea de que los quebecuas tienen derecho de autodeterminación. Los quebecuas, no el Quebec. El Quebec incluiría a los quebecuas, es decir, el pueblo de Quebec tiene derecho a la libre determinación del pueblo. Pero
no el territorio. Para un salto cualitativo, para no permitir, en parte, una independencia directa del territorio de Quebec. Lo cual, ciertamente, no es ni de lejos un escenario que se pueda plantear en Chile, el reconocer el derecho a la libre determinación del pueblo mapuche. Evidentemente, dentro de la realidad mapuche también hay sus diferencias, porque hablar de los mapuches como un ente global sería también un error, porque tiene sus dificultades, sus puntos de vista divergentes. Hay una minoría ruidosa, luego hay mayorías que están fragmentadas, y por lo tanto hay que tener un cuidado exquisito a la hora de establecer la relación con la realidad del pueblo mapuche dentro de la República de Chile, que con todo, como he comentado antes, es un porcentaje significativo, de en torno a un 10-11% de la población, y por lo tanto hay que tener cuidado, no de manera exclusiva y definitoria, pero sí como elemento a incorporar dentro de las políticas públicas. Y evidentemente no hay que ser un hippie de decir, oh, esto es porque la represión es mala y hay que darles un tratamiento. No, hombre, no. La situación amerita un tratamiento normal como cualquier otra realidad. Em, recordemos, recordemos una cosa curiosa, y es que en el periodo de hace 200 años, el pueblo mapuche fue realista en su mayoría. Es decir, el pueblo mapuche fue alguien que luchó con las tropas realistas de Fernando VII en contra de las independencias de América, con los Bernardo O'Higgins o José de San Martín, ¿no? En la zona, más en el norte estaba Simón Bolívar. Pues en esta parte estaban, pues eso, desde Argentina, pues José de San Martín, Bernardo O'Higgins, todos estos grandes libertadores tuvieron a los mapuches enfrente. ¿Mm? Como, salvando las distancias, como super españoles, en contra de el nuevo Chile que nacía de la independencia. Por tanto, ciertamente hay que tener las cartas encima de la mesa y reconocer de dónde viene cada uno. Mm, Y evidentemente Chile tiene una papeleta difícil y las soluciones no parecen ser adecuadas. Esto de reconocer una cárcel propia para los mapuches, para los pueblos originarios, digamos que no pueden resolver el asunto carcelario para que haya una forma como por ejemplo la Constitución española establece que el artículo 25 es que bueno, la situación debe de ser de reconducción, de reinserción del preso, indubia pro reo, en caso de duda, lo beneficioso para el preso, que es un tema del Imperio Romano, derecho romano y todo aquello, pero siempre dentro de un marco de que los que sean más próximos participen de esa prisión. Eh, es decir, una prisión para los que tengan mayor proximidad al lugar donde están encarcelados. Que puede ser que en una determinada región haya un mayor porcentaje de mapuches y que por lo tanto esos mapuches tengan un impacto como delincuentes dentro de la prisión X de la zona sur. Puede ser. Pero hacer una prisión específica a los mapuches es algo que me parece tremendo y no sé si lo han debido pensar debidamente. O por lo menos las consecuencias, las derivadas que tiene este asunto encima de la mesa. Porque el asunto va más allá de los mapuches. Y ahí podemos ver que el día 27 de diciembre Boric insta a los chilenos a entregar las armas que tengan en propiedad. Ha lanzado este martes, día 27 del pasado año, 2022, un mensaje a la ciudadanía para que, dando un ejemplo de responsabilidad cívica, entreguen de forma voluntaria a las autoridades las armas que tengan en posesión. El mandatario ha lanzado este mensaje en el marco de una inspección del proceso de destrucción de todo el armamento incautado por las autoridades a lo largo del año y de aquellas armas entregadas de forma voluntaria.
En el año 2022 se ha aumentado un 28% las armas que vamos a destruir en comparación con la del año 2021, lo que significa casi 3.900 armas destruidas más que el año pasado, ha celebrado el presidente Boric. En este punto, el mandatario ha puesto en valor la actitud de aquellos chilenos que han entregado sus armas de forma voluntaria y responsable, algo que considera deber ser un ejemplo a seguir, pues hace bien a la sociedad. Es decir, que estamos hablando de situaciones en donde el delito o pues esta situación con los mapuches, la caldera que abrió el paso en 2019 a la constituyente, a pesar de ser rechazada el 4 de septiembre del 2022, pues evidentemente hace no mucho, a finales de este año pasado, la Comisión en el Senado de la Constitución de Chile aprueba una reforma para iniciar un nuevo proceso constituyente, que ahí tenemos esa circunstancia en que el 27 precisamente de diciembre la Comisión de la Constitución del Senado de Chile ha aprobado por unanimidad el proyecto que habilita la apertura de un nuevo proceso constituyente en el país. Todo ello tras el rechazo en septiembre, el 4 de septiembre, de una gran mayoría de la población de la anterior propuesta constitucional. En concreto, los 5 senadores que conforman dicha comisión han aprobado de forma unánime la reforma en el marco del Acuerdo por Chile, para que se instale un Consejo Constitucional de 50 representantes votados directamente por los chilenos y 24 expertos designados por el Congreso Nacional. Este Consejo tendrá por objeto único discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final al referéndum. El Consejo será integrado por escaños indígenas supernumerarios asignados de acuerdo con el porcentaje de votación efectiva en la elección, según ha explicado el Senado en un comunicado. Ahora, esta reforma aprobada por la Comisión del Senado deberá pasar al escrutinio del Pleno de ambas cámaras, donde deberá recabar al menos una mayoría absoluta. La propia instancia espera que el proyecto sea despachado a sala a más tardar a finales de ese año, principios del nuevo, es decir, que ya debería haber pasado, y la propia instancia espera que el proyecto sea despachado a la mayor brevedad. Y por lo tanto, ciertamente, tenemos esa triple circunstancia: el tema de las armas, que los chilenos tienen armas, aunque se piense únicamente en los Estados Unidos. Está el tema de los mapuches, el tema de la cárcel, como síntoma, como símbolo de esta situación de interregno, en el que no sabemos si va a haber una constitución nueva, si es que se abre y se aprueba esta nueva constitución, que sustituya a la de 1980, o si estas tres historias abren la puerta a la inestabilidad de Chile, lo cual ciertamente sería una novedad trágica para los sudamericanos y también para el mundo. Es lo que deseamos, el inicio de un camino para restaurar las heridas, de restañar los problemas, de resolver las grandes cuestiones para poder volver al interés partidista con un marco global restaurado, actualizado, para la convivencia entre los chilenos, y que luego cada cual pues tenga su modelo de vida, su proyecto particular o colectivo a nivel partidista, de cuál debe de ser la política general, ya sea internacional, local, regional, territorial, económica, política, social, infraestructuras, economía, educación, sanidad, impuestos, lo cual ciertamente es algo que está encima de la mesa. ¿Cuál es el camino que va a seguir? La idea de restañar las heridas o la idea de profundizar en la división, y que este elemento sea el símbolo de una cárcel para los mapuches como elemento de disrupción del sistema y de dislocamiento de lo que hasta ahora había sido un Chile institucionalmente, desde que Patricio Aylwin, después Eduardo Frei, después Ricardo Lagos, y las dos veces con el tándem de Michelet, de Bachelet. Está metiendo a Micheletti ahí, el de Honduras. No. Michelle Bachelet, ¿no? Estamos acortando
Michelet, ¿no? Michel Bachelet y Sebastián Piñera. La democracia debe prevalecer y la democracia prevalece con forma y fondo. Ambas son importantes y por tanto lo estético y lo de sustancia, porque la mujer de César no solamente ha de ser pulcra y pura, sino también parecerlo, y por lo tanto ciertamente hacer una cárcel únicamente para los mapuches suena horrible y el trasfondo no resulta agradable. Y sin más, es que ricasco agur bat Betty Gepien.